Entonces esas monedas las odiaban los judíos, esas monedas ni siquiera podían estar en el templo. Por eso había cambistas para pagar los impuestos del templo, porque no las podían pagar con los denarios. Los denarios tenían la efigie del César y los denarios decían que esa era una imagen de un dios, el hijo del divino Augusto, otro César que era considerado dios dentro de los romanos. Y además le llamaban sumo sacerdote de la religión romana. Eso no podía entrar al templo, ni siquiera una moneda de esas podía entrar al templo, era un sacrilegio. Por eso había cambistas en el templo, que fueron los que sacó Jesús de allí también, ¿verdad? A puro latigazo, porque tenían esas monedas que eran idolátricas. Sin embargo, estos discípulos de los fariseos y de los herodianos en el templo tienen esa moneda entre la bolsa. Y la sacan y se la muestran a Jesús. Ellos mismos entonces quedan allí desenmascarados. Ellos mismos están preguntando a Jesús, pero ellos mismos son los que tienen esa moneda idolátrica entre la bolsa. Jesús parece que no tenía las monedas, ni la tenían los otros en el templo, ¿verdad? Pero los que sí están poniendo a prueba a Jesús, la tienen. Y aquí va la respuesta de Jesús, una frase que se ha usado mucho a lo largo de la historia, una frase muy hermosa. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no contesta, sí, paguen el impuesto, no paguen el impuesto, sino que dice esta frase que más bien hace pensar, una frase que no responde a la pregunta del todo, sino que va más allá. Una frase un poco enigmática tal vez y que por eso ha sido mal entendida, mal interpretada, mal usada a lo largo de la historia muchas veces. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esas monedas tienen impresa la efigie del César y entonces Jesús les está diciendo, si tienen la efigie del César es que son de él. Denle al César sus monedas. Pero den a Dios lo que es de Dios, porque allí es donde está el problema que algunos no captaban. Pagar el impuesto al César, darle sus monedas al César, es una cosa al fin y al cabo, que si la gente las acepta pagar esos impuestos es su problema. Pero el César no puede pedir la obediencia del ser humano. El ser humano no es una propiedad del César. El ser humano es una propiedad de Dios. Y por lo tanto, el problema lo resuelve Jesús en cierto modo, ampliando aquella manera tan estrecha de ver las cosas. Porque algunos decían antes, si usted paga el impuesto, usted reconoce que el César es Dios y que tiene que someterse al César en todo. Jesús dice, no es así. Si ustedes aceptan ese régimen de los romanos en el país, pues acéptenlo y paguen el impuesto. Pero no pueden someterse al César en ninguna otra cosa. Tienen que ser libres frente a la imposición idolátrica que el César quiere hacer de su persona, de sus costumbres, de su cultura pagana, idolátrica, porque el ser humano es siempre un ser humano que es una propiedad de Dios. Fíjense que hoy la primera lectura del libro del profeta Isaías subraya esa verdad de la fe judeocristiana. Hay un solo Dios. Esa es una afirmación novedosa en la primera lectura de hoy del profeta, porque en aquel tiempo también se pensaba que tal vez podían haber diversos dioses, aunque el Dios de Israel era uno solo, tal vez otros pueblos tenían otros dioses. Pues en Isaías se dice, no hay otros dioses fuera de mí. ¿Ven ustedes? Jesús insiste en eso. Dios es Dios. A Dios, al único Dios, le pertenecemos todos. Se podría decir, incluso el César, incluso ustedes y yo, diría Jesús a ellos. Pero las monedas son del César, dénselas. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora
pasa en el mundo, en la humanidad, que el joven de ahora no puede vivir en paz. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? Que el ser joven, señores, inspira maldad. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. Nadie nos comprende, estamos solos y aislados, por eso tomamos caminos equivocados. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. Ellos dicen que el futuro de nuestra Venezuela está en la juventud de ahora y no nos dejan estudiar. Así pues, podemos meditar en este domingo la respuesta de Jesús. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios es dar nuestra vida entera, nuestro proyecto de vida, nuestro corazón a Dios. Eso no lo hacían ni los herodianos ni los fariseos con todas sus discusiones. Daban su corazón tal vez a sus puestos, a su honor, al dinero, y entonces daban su corazón en cierto modo al César, que era al fin y al cabo el que los defendía, el que defendía su status quo, como dicen, el estatus, la situación social de las personas. Y Jesús dice, den a Dios lo que es de Dios. En otras palabras podríamos interpretar, dense ustedes a Dios completamente. Y eso es lo importante. Eso lo entendió también la comunidad cristiana cuando sacó la conclusión ante las dificultades con las autoridades de decir, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso le costó a la comunidad cristiana la persecución y la muerte, como le costó también a Jesús. Eso es lo que él está diciendo en aquel momento. Él se somete solo a Dios. El César es el César y su dinero es su dinero. Si ustedes lo quieren aceptar, acéptenlo y páguenle sus impuestos, pero no sometan su corazón a Dios. Esta es una interpretación interesante, muy profunda, que podemos sacar de este texto del Evangelio. Ha habido otras interpretaciones equivocadas, como yo les decía. Hay quienes han usado esa frase de Jesús para justificar cualquier poder humano. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como diciendo el poder humano, el poder del César, el poder político del emperador, de un partido, de un presidente o de lo que sea, de cualquier ley, es absoluto y ustedes tienen que obedecer esas leyes. Y a Dios lo que es de Dios, porque esas son cosas espirituales, individuales aparte. Y entonces algunos han interpretado esa respuesta de Jesús dividiendo. Esto es lo humano, esto es legal, esta es la sumisión a la autoridad. Y de aquí para allá es lo de Dios, que son cosas individuales, espirituales. Jesús no ha querido hacer esa diferencia, establecer dos espacios de poder. Dios tiene poder en todo, solo Él es Dios, solo a Él pertenecemos, solo a Él debe estar rendido nuestro corazón en todo. Y también las autoridades, también los partidos políticos, también los césares actuales tienen que someterse a Dios. También hoy en nuestro mundo hay quienes pretenden imponer su poder y con eso también sus costumbres y su idolatría, como el César antiguamente. Puede ser hoy la idolatría del mercado y del negocio. Lo más importante es comerciar, negociar, hacer dinero. Y a eso se rinde el corazón de muchas personas. Deja de pertenecer a Dios y dice, pertenezco a este comercio mundial. Hay quien puede rendirse ante el ídolo del placer, del dominio egoísta y no rendir su corazón al verdadero amor y a Dios. Ven ustedes qué interesante, hoy también puede haber césares que pretenden
imponer su autoridad y su dominio sobre las personas y, lo que es más, sobre el corazón de las personas. El César romano, en cierto modo, dominaba y había ganado el corazón, desafortunadamente, de aquellas autoridades de los judíos, que no solamente se habían sometido al censo, al impuesto, sino también, en cierto modo, se habían sometido a ese afán de poder y de dinero que era el que el César apoyaba. Y eso es lo que Jesús denunció tremendamente. Y lo denunció porque eso, en aquel momento, lo peor era que estaba ligado al templo y a la religión. En aquel momento la religión de los judíos, tal como las autoridades la planteaban, era un poder teocrático. En aquel momento no había, digamos, aparte el poder civil, aparte el poder religioso. No, el poder religioso era también la ley, era el poder económico, el poder civil. Habían unido todo eso. Jesús dice, sean capaces de distinguir. Dios está por encima de todo. Y luego entonces hay que tener libertad, hay que tener capacidad crítica frente a cualquier sistema político, frente a cualquier sistema económico, frente a cualquier sistema ideológico. El cristiano tiene como punto de referencia último Dios mismo, Cristo, su mensaje, su actividad. Y así, desde ahí, es que puede ser crítico frente a otras instancias que pretenden ser absolutas. Jesús entonces escapó de aquel momento muy bien, como solo Él sabe hacerlo, de la trampa que le habían puesto. Pero de todos modos, le seguirán poniendo trampas hasta que acaben con Él. Seguimos pues en este camino de Jesús en Jerusalén, y le vamos acompañando en la entrega libre de su propia vida. Agradezco mucho su atención. Hasta la próxima vez. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. Como nos atormentan con su autoridad, ellos creen ser dueños de la humanidad. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. A través de la historia siempre ha sido igual. El joven ha luchado por su libertad. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz. ¿Qué pasa en el mundo, en la humanidad? El joven de ahora no puede vivir en paz.